Les saludo a cada uno de ustedes, hermanos, quienes escuchan el día de hoy esta reflexión de la palabra del Señor. En Efesios capítulo 2, versículos del 6 al 7, dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La carta de Pablo a los Efesios es una de las cartas más hermosas que presentan principalmente una comprensión fácil y clara de lo que es el Evangelio, indicándonos quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué fue lo que Él hizo por nosotros por medio de Cristo y qué es lo que debemos hacer nosotros en cada área de nuestras vidas. Sabemos que Efesios nos permite también admirar las incomparables riquezas de la gracia de Dios, las bendiciones que tenemos en Cristo por parte del Padre. Nos expone además a ver nuestra condición como pecadores siendo expuestos a su gracia sobreabundante, expresando por medio de diversas inmerecidas bendiciones que solo en su bondad la hemos podido tener, y el Señor como cristianos nos permite que nosotros hayamos recibido de Él, que claramente no lo merecemos. Y esto es lo que quiero expresar el día de hoy, considerando que hoy damos gracias al Señor por lo bueno que Él ha sido durante estos 35 años de este hermoso ministerio que pretende exaltar cada día las virtudes del Señor, la gloria que Él se merece y la bendición que nos da de conocer su voluntad expresada en las Escrituras. Es increíble que al desarrollar el texto de Efesios capítulo 2, resalta en gran manera mucho más la bondad de Dios. Esta palabra, que se define como sinónimo de benevolencia, amabilidad o clemencia, describe un gesto dadivoso de amabilidad de parte de Dios. Esto nos permite también comprender que la bondad de Dios, al haber demostrado el amor para con sus hijos, manifestado en Cristo, al entregar Dios a su Hijo y haber sido derramado su Espíritu, que es la garantía de nuestra herencia para cada uno de los creyentes, que sin merecerlo, por la condición de muertos en delitos y pecados que cada uno de nosotros tenía, aunque hay algunos que aún viven así, nuestro buen y sabio Dios nos permite entender y comprender lo que Él ha hecho. Como leíamos, Efesios capítulo 2, versículos del 6 al 7, nos permite admirar tres cosas. Y la primera de ellas es que por su bondad hemos sido resucitados. La segunda de ellas es que por su bondad nos hemos sentado en lugares celestiales. Y la tercera y última es que por su bondad anunciamos las sobreabundantes riquezas de su gracia. Quiero leer una vez más este texto que dice, la versión Nueva Biblia de las Américas: y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder demostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Partamos definiendo lo primero. Por su bondad hemos sido resucitados. El texto parte diciendo, y con Él nos resucitó. Esta continuación del texto expresa un abundante acto de bondad de Dios, su clemencia para con nosotros los pecadores, quien nos permite entender desde los versículos específicamente 4 en adelante, donde Pablo destaca la palabra pero
Dios, considerando que nuestra actitud, o más bien dicho, nuestra condición de vida de muertos en delitos y pecados es cambiada por ese pero. Esto es totalmente loable porque ese pero nos permite entender el Evangelio, la buena noticia. La buena noticia de que sabiendo lo imposible que era llegar a Dios, porque no podíamos debido a nuestra condición, es demostrada una de las riquezas del Señor, su misericordia, considerando que Él nos salvó no por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia. Pero es aquí en donde vemos que la gracia inmerecida de Dios, su bondad inmerecida, es explicada por medio de estos versículos. El resultado de su bondad no tenía que ver con algo que yo hubiera hecho para poder adquirir esa mirada de Dios, sino por lo que Dios mismo, en su misericordia, y es aquí en donde paramos en este versículo, porque su bondad permitió que fuésemos resucitados de la muerte por medio de Cristo. Sabemos que un muerto nada puede hacer, a no ser que Dios lo resucite. En la Biblia encontramos varias narraciones sobre cómo Dios, de una manera sobrenatural, porque Él era Dios, simplemente pudo resucitar a muertos. Por ejemplo, Lázaro, que no podía ser resucitado a no ser que el Cristo lo resucitase. La hija de Jairo no podía haber sido resucitada a no ser que Cristo la resucitase. En el Valle de los Huesos Secos no había vida hasta que Dios, por el poder de su palabra, dio la orden y esos huesos vivieron. Esto mismo hizo nuestro Dios. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, no teniendo ninguna posibilidad de tener vida, nos resucitó juntamente con Cristo. De haber estado muertos, Él nos dio vida. Por lo que nuestra condición descrita en los versículos del 1 al 3 de Efesios capítulo 2 ya no están en nuestras vidas. Por lo que al resucitar Cristo, nosotros también resucitamos de la muerte espiritual a la vida espiritual, la vida nueva, la nueva vida en Cristo. Por lo que esta transformación, hermanos, de pasar de muerte a vida nos muestra una parte de la bondad de Dios. Por lo que además el texto continúa diciendo lo siguiente, y esta es la segunda expresión de la bondad de Dios, y es que por su bondad nos hemos sentado en lugares celestiales. Por lo que el texto continúa diciendo, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tal como habíamos definido al principio que la bondad se describe como un gesto dadivoso de su amabilidad, nos sorprende en gran manera lo sobreabundante que es nuestro Dios, que no solamente nos quita del castigo que ha hecho o que no merecemos absolución, pero por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, cumpliendo Él la justicia sobre nosotros, en Él nos permite ser salvados, pero además privilegiarnos. La herencia en los cielos que describe el capítulo 1, versículo 11 al 14, además de esto, solamente Cristo podía hacer eso, por lo que al creer en Él y recibir vida por medio de la misericordia de Dios, pudimos llegar a tener un lugar en los cielos, porque Cristo también lo tiene. Esto nos estimula en gran manera quienes hemos sido coherederos juntamente con Cristo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Los creyentes no solamente somos seres terrenales que dicen de aquí hay una sola vida, sino que esperanzados en que un día veremos a nuestro Salvador y estaremos con Él en gloria, nos permite ver la exaltación que tendremos no por nuestros méritos nuevamente, sino por el glorioso sacrificio de Cristo por nosotros.
Por lo mismo, la esperanza que Pablo tenía para poder escribir con tanta certeza y confianza en Dios, que para él el vivir era Cristo y el morir ganancia, se entiende perfectamente. Porque la convicción que el mismo Espíritu Santo pone a la hora de asegurarnos esta convicción por medio de las Escrituras, nos permite comprender que vivir en este mundo sobria y piadosamente no es más que una muestra de lo que viviremos en el cielo. Hacer vida de iglesia en este mundo amando unos a otros como Jesús nos amó, no es más que una muestra de lo que haremos en el cielo eternamente. Estar gozosos en esta tierra no es más que una muestra de lo que viviremos en el cielo. Y también estar tristes o padecer una aflicción tremenda en esta tierra, pero entender que lo peor ya fue consumado en la cruz, pagado en la cruz, y el consuelo que tenemos de la esperanza en Cristo nos permite estar sentados en los cielos y pensar que un día vamos a estar allí y que ya no tendremos llanto, ni aflicción, ni dolor. Y eso no es más que una muestra de lo que viviremos en el cielo. Claramente, lo bondadoso que es nuestro Señor para con nosotros nos permite tener esa certeza, considerando su enorme bendición. Por su bondad, no solamente nos gozamos de estar seguros en la esperanza que tenemos de estar con nuestro Señor, sino también de entender una tercera cosa. Por su bondad, anunciamos las sobreabundantes riquezas de su gracia. El texto dice que el ser salvados, resucitados con Cristo y tener un lugar en los cielos por Cristo lleva a evidenciar en esta tierra en donde vivimos, porque el texto dice, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Claramente todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y el propósito siempre es y será la gloria suya, porque no hay nadie más que merezca la gloria por los siglos de los siglos. Justamente el propósito de la salvación que nuestro Señor nos ha dado a nosotros tiende a demostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia. Nótese que el texto no dice las riquezas de su gracia, o simplemente dice para demostrar su gracia. El texto nos dice las sobreabundantes riquezas de su gracia. Esta expresión, hermanos, de excedente, de sobrepasar, de dar más de lo que se puede o se debe, que fue lo mismo en donde el mismo Dios, revelando en las Escrituras, nos recuerdan que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, su amor y bondad son expresados en esta manera. La demostración en este fin en cuanto a nuestra salvación puede ser demostrado en diversas formas, y yo las clasificaría en tres formas. No sabiendo con exactitud lo que Pablo se refiere con los siglos venideros, ya que no hay nada en el contexto literario que nos permite interpretarlos, pero de todas formas, ver este periodo de tiempo que radica en la gloria de Dios, da lo mismo en qué tiempo es, porque la gloria del Señor se dará de la misma manera. Primero, esto puede significar que Dios mostrará las sobreabundantes riquezas de su gracia cuando estemos con Él en el cielo, demostrándonos a nosotros mismos, pecadores redimidos, que somos sus joyas, por así decirlo, como sus seres perfectos, quien Él compró por medio de Cristo, quien por la muestra de su poder y su gracia sobreabundante nos tendrá allí.
Otra de las interpretaciones radica también en que cuando Cristo venga por nosotros, nuestra perfección será demostrada también de esta forma. Cuando Cristo venga por nosotros en la transformación de nuestros cuerpos pecaminosos por cuerpos perfectos, glorificados, demostrando la gloria de Dios. Y tercero, la demostración de la sobreabundante riqueza de su gracia para con nosotros nos permite también entender que se demuestra en los tiempos posteriores a lo que Pablo estaba escribiendo, en donde los creyentes, al haber oído el Evangelio, tal como menciona el versículo 8 y 9, hemos sido creados para buenas obras, demostrando la sobreabundante gracia de Dios por medio del fruto del Espíritu en nosotros. El sello de nuestra herencia demostrado, tal como dice Gálatas capítulo 5, en nuestra lucha por la carne o contra la carne y nuestra demostración de la transformación de nuestro corazón viviendo en el Espíritu tal cual como lo vivimos los cristianos el día de hoy. Independientemente de eso, ninguna de estas tres explicaciones estorba a la hora de decir esto último, que debe ser que nuestra vida debe demostrar la gloria de nuestro Señor. Y esto es por lo que Dios nos creó, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo que demostramos su gracia por medio de la predicación, demostramos su gracia por medio de nuestra vida, demostramos su carácter por medio de nuestro arrepentimiento y nuestro ejercicio de la piedad, siendo testigos de la inalcanzable bondad que tiene Dios para con nosotros. Por lo que no debemos olvidar que todo esto es por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Concluyendo este texto, me atrevo a decir que la bondad de Dios ha sido demostrada. ¿Dónde? En nuestra vida espiritual resucitada. ¿Dónde más? En nuestra esperanza de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Pero dónde más? En nuestro anuncio de su gracia, que es este último aspecto, el reflejo de los primeros dos. Hoy anunciamos, queridos hermanos, su gran amor, porque aún hay muchos que no conocen a ese Dios bondadoso, a ese Dios amoroso, a ese Dios misericordioso, pero a ese Dios celoso y perfecto y justo. Debemos prestar atención a este Dios bondadoso, porque al oír su palabra descrita en la Biblia que Él ha dejado para que tú puedas ser salvado por Él si aún no conoces a Cristo y entender estas cosas, Dios, hermanos, ya nos está anunciando, ya nos está usando, más bien dicho, para anunciar su gracia, para anunciar las abundantes riquezas de su gracia, para anunciar su bondad. Y donde todos estos años, o durante todos estos años en que la radio también ha sido usada por Dios como bendición para nuestro país, no debemos negar que solo ha sido la bondad de Dios. Solo la bondad de Dios, hermanos, ha transformado las vidas de los que lideran este ministerio, de quienes predican, de quienes enseñan, de quienes sirven a la comunidad y viven para anunciar el amor de Dios para con todos. Yo te animo a ti que me estás escuchando en esta hora, que tú continúes anunciando a Cristo, estés donde estés. Ya sea en Radio Armonía, que hay solamente una parte de los redimidos por Cristo que usan este medio de gracia para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, pero los demás, en cada rincón del país, continúan en cada minuto de su día siendo testigos de la inmensa
gracia y bondad del Señor. Demos gloria al Señor por su bondad, quien nos permite entregar este mensaje, y alabémosle por su sobreabundante gracia que ha derramado por medio de Cristo a nosotros, los pecadores que no lo merecíamos. Y solo su bondad ha permitido que podamos ser salvados y anunciemos sus virtudes. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias por salvarnos. Gracias por hacernos entender que te necesitábamos. Gracias porque tu palabra penetró en nuestros corazones y transformó nuestras mentes para el fin de glorificarte a ti. Te alabo por esta bendición de poder servirte y bendice a quienes también cada día en donde van camino al trabajo, camino a la iglesia, camino a la escuela, a la universidad o a cualquier cosa, anuncian el mensaje de Cristo. Señor, danos de tu paz y anímanos a vivir como es digno del Evangelio. Por los méritos de Cristo, oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.